De los últimos acontecimientos políticos y legislativos que han ocurrido en Cuba, ¿cuáles de ellos considera usted que representan pasos en la construcción del socialismo? Mira, todo lo que tiene que ver con la permanencia, sobrevivencia de la revolución cubana, tiene que ver con la construcción del socialismo en Cuba, especialmente en tu pregunta el ámbito legislativo. Sé que actualmente el debate exterior está dado en el tema de la modificación de la ley migratoria cubana, y quiero decirle algo a los jóvenes mexicanos. Primero, lo siguiente: nosotros modificamos nuestra ley migratoria como un acto soberano, pensando en primer lugar en normalizar ciertos procesos, más bien en el ámbito más que práctico jurídico. O sea, nosotros tenemos algunas leyes, como todo país del mundo, que tienen que modificar. Aquí mismo en México el debate es amplio sobre temas legales que tienen que modificarse, reformas, etc. Para bien, para mal, para regular, bueno, eso es un asunto mexicano. A mí no me intranquiliza, porque en verdad yo soy cubano y le toca a los mexicanos, y en primer lugar al pueblo mexicano y a sus representantes en el Parlamento, modificar o no las leyes que consideren propias modificar. Bueno, Cuba no es una excepción, es un país, es una sociedad viva, y también hay leyes que se han desactualizado, que han envejecido. Una de esas leyes es la ley migratoria, que se conformó durante 50 años como respuesta también a las leyes norteamericanas contra el pueblo cubano en materia migratoria. No por gusto, la mayoría de la inmigración cubana se concentra en Estados Unidos, con leyes tan salvajes como la ley de ajuste cubano, donde parece ser que un cubano que cruza el mar y se faje con los tiburones es un héroe, solo por el hecho de desprestigiar a la República de Cuba, aunque cuesten vida. Eso no le importa a los americanos, aunque después esos que cruzan ilegalmente el canal de la Florida vayan buscando el sueño americano y vivan la pesadilla americana. Eso no importa, la vez que se hizo el arte de propaganda, ahí está. Y por otra parte, todos los desajustes en las conversaciones y acuerdos migratorios que se tienen con los Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, un cubano cruza la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos junto con un mexicano, y legalmente los dos, y al mexicano le pueden dar una patada en el estómago y al cubano le hacen un homenaje de bienvenida, héroe nacional. Los dos que andan buscando un sueño americano, un bienestar, ganar dinero y enviar a su familia. Pero en el caso del cubano se politiza, en el caso del mexicano se politiza al inverso, porque ya sabemos lo que significa para los Estados Unidos la inmigración mexicana y todas las leyes antimigratorias contra los mexicanos que toman los americanos. Bueno, con relación a Cuba, al revés, las leyes están diseñadas para estimular la emigración cubana hacia los Estados Unidos, como para decirle al mundo que Cuba es un fracaso social, es un proyecto de fracaso social, y que los cubanos están saliendo masivamente de Cuba porque no aguantan la revolución cubana, no aguantan el régimen socialista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo tú preparas la propaganda y cómo se la vende al mundo, hasta el punto de que hay jóvenes en México confundidos acerca de la ley migratoria cubana. Mire, la ley migratoria cubana ha quitado un número de no, que podían haberse quitado a lo mejor hace 15 años atrás, pero que ahora es que se decidió que era el momento político de quitar esos no, pero en el ámbito jurídico, porque ciertamente, en términos proporcionales, México tiene más de 100 millones de habitantes, Cuba somos 10 millones de habitantes,
en por ciento hay más cubanos viajando por el mundo que mexicanos viajando por el mundo. En términos absolutos me dirás que hay tantos millones de mexicanos, pero cuando tú hablas en por ciento, de acuerdo a los 110 millones de mexicanos, el por ciento de ustedes es menor que los cubanos. O sea, en Cuba, país isleño, ustedes son un país continental, la frontera con Estados Unidos están mirando a su propio país, a ese que le robaron hace unos años atrás, pero que ya no es suyo, y para ir allí ustedes son extranjeros. Y así todo, con toda esa carga en su mayoría de gente pobre que trata de ir a los Estados Unidos y los que lo logran, y otros que van a dictar parte del mundo, ya no en ese estado, pero la realidad es que hay 1% de cubanos, por ciento, con relación al número de la población, con más expresión y presencia en el extranjero que los mexicanos. Entonces, primero, ¿cuál es el problema? Si nosotros los cubanos, siendo una isla, viajamos más que los mexicanos, punto uno. Claro, el asunto es que tenemos que entender que los cubanos no solo viajan porque migran, los cubanos también viajan porque son ejércitos de médicos de bata blanca que van a Venezuela a dar salud, que van a Haití, que hay presencia en más de 60 países, miles de médicos, de enfermeras y técnicos de la salud cubana viajan al extranjero a crear salud en los pueblos más necesitados. También tenemos hombres de la cultura, hombres y mujeres de la cultura. En el deporte, miles de colaboradores cubanos están en diferentes países del mundo asistiendo y creando y apoyando el desarrollo del deporte. En la educación tenemos miles de maestros y académicos cubanos apoyando la educación en diferentes países de África. Incluso aquí en México tenemos cantidad de colaboradores cubanos. Son personas que viajan, son personas que saben. Yo quiero que los mexicanos me enseñen las estadísticas de cuántos colaboradores voluntarios tienen ustedes en el mundo. Que me enseñen 4 nada más, 4 expedientes nada más. Que no sea de la Cruz Roja, que no sea sino de que usted estudió, usted se hizo médico y usted se me va para el Amazonas a salvar la vida de los indios. Y que se me exprese por números importantes. Entonces, o es que esos cubanos que salen a colaborar, etcétera, no son personas y además personas que dan, no que van a coger ni a recibir, sino que dan. Tenemos cientos de miles de cubanos que salen diariamente por los aeropuertos de Cuba porque tienen un pariente en el exterior que van a ver, a visitar. Yo aquí mismo en Nuevo León tramito 2.000, 3.000 entradas de familiares cubanos que vienen a ver a sus parientes solo en Nuevo León. Nosotros tenemos 5 consulados en México y el de Ciudad de México es, por supuesto, muchísimo más grande. Yo le estoy diciendo, están ahí las invitaciones, miles de invitaciones a amigos cubanos, amigos y amigas cubanas para que vengan a conocer México por 30, 40 días. Entonces, y todos vienen, nadie deja de venir. Bien, entonces el asunto es que a veces no se conocen las estadísticas de la cantidad de cubanos que salen de Cuba por diferentes razones. Te hablé de misiones, te hablé de tareas y te hablé de que salen a pasear. ¿Por qué los vuelos Cancún y Habana siempre están llenos de cubanos? ¿Por qué los vuelos México DF están siempre llenos de cubanos? Más que de mexicanos. Vienen más cubanos a México que mexicanos a Cuba. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué fantasía se quieren formar en la cabeza? Y eso es lo que yo quisiera, que me hablaran con qué tipo de fantasía. Ahora, es prerrogativa soberana de Cuba decir que si una ley se desactualizó, envejeció, hay que quitarla. Pero en la práctica, aunque se han quitado más los no innecesarios que habían en la ley migratoria, eso no va a significar que más cubanos van a salir al exterior. ¿Por qué? Porque no basta que usted quiera ir a un país
Lo más importante es si ese país le permite entrar a usted. Así es. Entonces, parte del problema político de la ley es que nosotros estábamos dando oportunidad a la derecha, a la reacción de decir que éramos nosotros los que impedíamos que los cubanos salieran, porque se amparaban en que mira, la ley está escrita. Los cubanos en la práctica seguían saliendo, pero la ley estaba ahí. Decían, mira, no se pueden salir de Cuba porque está la ley esa. Estaban saliendo, pero era el argumento. Ahora se quedó sin la ley. ¿Qué hicieron los países, incluyendo México? Reforzaron también sus medidas migratorias para impedir que, so pretexto, so miedo de que iba a venir una avalancha de cubanos, de que pudieran entrar a los países ribereños, ¿no? O sea, ahora el tema del cubano es más claro. Tú quieres salir, aquí tienes tu pasaporte. Bien, ahora mira a ver si México te deja entrar. El 9 de noviembre aquí se tomaron medidas. Ya intenta tú mismo, que me estás entrevistando, invitar a un amigo tuyo, cubano. Ve a inmigración de Zacatecas y dile al delegado que tú quieres que le den la visa a un amigo tuyo cubano para que venga a México. Y el delegado, a diferencia del 9 de noviembre, te va a decir no, que el amiguito tuyo cubano vaya al consulado de México en La Habana y le solicite allí la visa al cónsul. Y cuando el cónsul diga presunto inmigrante o diga lo que quiera o no cumpla la cartilla de cuánto dinero tú tienes en el banco y todas esas cosas, es decir, tú no tienes visa. A esos que están intranquilos, que llamen al consulado mexicano a La Habana y pregunten qué está pasando con la visa para los cubanos. O sea, para tú entrar a un país, tú necesitas que el país dé su consentimiento otorgándote las visas. Y si no tienes visa, no puedes. Ahora, los cubanos sí pueden viajar. ¿A qué países? A Ecuador, que no necesitan visa. A Rusia, que no necesitan visa. Y no sé si a 3 o 4 países más que no necesitan visa. Pero resulta que los cubanos no quieren ir a esos países. A donde quieren ir es a los tradicionales. Y es esos tradicionales los que le dicen, no, no te doy la visa. Entonces ahora, ¿quién es el que dice que los cubanos no salgan? Pregúntenle ahí al Parlamento mexicano, pregúntenle a los americanos con el compromiso de otorgar visas que tienen ellos, que es 20.000 anuales. Pregúntenle a los costarricenses, pregúntenle a los panameños, pregúntenle a ellos por qué no le dan la visa a los cubanos. Y ya, ahora los cubanos ya tienen su pasaporte. Ahora está que los hijos de Dios, estos que se hacen santos, apóstoles, le den la visa a los cubanos. Y te voy a decir algo, la mayoría de los cubanos que salen al exterior regresan a Cuba. O sea que, y no pocos ya que salieron con idea de tener un sueño en un extranjero convertido en pesadilla y a quieren regresar a Cuba. Y otros están porque no les queda más remedio, porque establecieron familia, ya tienen hijos, pero no solo porque somos cubanos, somos isleños, y el isleño tiene un compromiso con su tierra muy fuerte. Entonces nadie se adapta a la idea, mientras tiene las raíces en su país de origen, a que se va a morir en tierra extraña. Yo soy el cónsul, y ahora mismo antes de estar usted había un caballero ahí sentado conmigo y era la añoranza y cónsul, estoy loco por regresar a mi país. Lo único que yo me gano la vida, yo sé trabajar. Yo en Cuba puedo vivir bien también, igual que aquí, pero bueno, ya yo tengo mi esposa mexicana, mis hijitos mexicanos, ya la decisión no es tan fácil de regresar, pero me muero todos los días por regresar, y cuando llegue la Navidad, quiero no estar en Cuba. Todo eso es humano. Pero si además en los isleños, porque los que viven en las islas se apegan demasiado a la tierra, la nostalgia es más profunda. Y es sincero el deseo de seguir viviendo en Cuba, porque en Cuba tienen la familia, el barrio, la gente, el aire, las noches, las estrellas, con que vieron la luz en esta vida. En definitiva, la ley se promulgó en octubre, se anunció,
pero no ha aumentado el número de cubanos que salen. Ni la perspectiva es que aumente el número de cubanos que salen. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque para usted salir de un país, otro tiene que abrirle la puerta. Y ahora resulta que corrieron para cerrar esas puertas, o para no abrirla aparentemente como la tenían abierta. Y quiero decirle lo siguiente a los que tienen dudas: la población cubana es heterogénea racialmente, pero qué casualidad que el 90% de aquellos que han emigrado al exterior y lo han aceptado son blancos, cuando los blancos son la tercera parte del país, los mestizos una tercera parte y los negros la tercera parte. ¿Por qué los países estos santurrones no quieren tener ni a mulatos ni negros cubanos? ¿Son racistas? Yo quiero que me lo expliquen. ¿Por qué los quieren blanquitos, blanquitas y universitarios? ¿Será porque se da todo de talento? ¿Será que quieren hacer alguna práctica racial y de robo de cerebro? Mira, en Cuba no nos pueden venir a dar clases, porque la revolución se mantiene gracias a la inteligencia de un pueblo. Y nuestra ley migratoria es también resultado de esa inteligencia. Dije que políticamente ya no era necesario que se mantuviera como estaba, se ha modificado. Pero cuando la modificamos, ni por debilidad ni por socialismo, es por defensa de la revolución, para quitarle argumentos a los enemigos, argumentos en el terreno político internacional. Ya no tienen argumentos en materia migratoria. Ahora la bola está del lado de que nos ataca. Pero en verdad no vamos a ser ni más socialistas ni menos socialistas, y tampoco porque tengamos actualizada la ley migratoria. Ya veo que en la práctica no va a cambiar los porcientos de cubanos que seguirán viajando en el exterior. O sea, Cuba no se va a vaciar. 5 millones de cubanos no van a venir a las costas del Caribe, de los países del Atlántico al Caribe, corriendo y huyendo. Eso es parte de la propaganda. La realidad es que la ley empezó y eso no ha pasado, ni va a pasar, ni va a pasar. Eso no está en la imaginación de quienes siempre están buscando demoralizar a la revolución cubana. Lo importante para garantizar el socialismo no es la ley migratoria y su autorización, son las leyes y actualizaciones económicas, porque el punto de la revolución cubana en estos momentos se llama economía. Y ahí es donde estamos trabajando profundamente. Se discutió, se sometió a referéndum con el pueblo cubano el año pasado, un examen de la economía cubana y qué tenemos que hacer para cambiar y tomar medidas, que algunos le dicen reforma y nosotros le llamamos también actualización, para comprometer más al pueblo con el trabajo, para quitar subvenciones, para quitar gratuidades, para estimular más la productividad del trabajo, para aprovechar más los recursos nacionales en la generación de riqueza, para aumentar más nuestra producción, nuestras exportaciones, en fin, sin obviar toda la agresión que en el plano económico también nos hacen los Estados Unidos, pero generar nuevas fuentes de empleo, reducir el aparato estatal gubernamental, reducir el número de fuerzas de trabajo comprometidas con el sector estatal de la economía, liberando un sector abierto, que ustedes pueden decirle privado, sin estimular la creación de grandes empresas privadas, sino de pequeñas y medianas empresas privadas que generen fuentes de empleo en términos de cientos de miles. Lo que no hicimos fue, sabiendo que nos sobran 2 millones de personas en las plantillas de los centros de trabajo, que sobran, o sea que están de más, no tomamos las medidas neoliberales de mandarlo a la calle. No, ya no tienen trabajo. Contrariamente, hemos planificado para que eso sea gradualmente, mientras el sector privado
se va fortaleciendo y absorbiendo esa masa de trabajo, y además con el compromiso de que nadie va a quedar desamparado, con el compromiso real, no con el compromiso político de discurso. Y en eso estamos, y no es para sentirnos felices ni confiados, contrariamente, ese es el desafío, ese es el reto. ¿Y para qué? Para salvar la revolución. Hay quien, los de extrema izquierda, dicen, Cuba se está metiendo en el capitalismo. Quien diga eso no sabe lo que es el comunismo, nunca se ha leído a Carlos Marx, nunca se ha leído el programa de Gotha, nunca se ha leído el Capital. En verdad, quien diga eso es para hacerle coro a los enemigos de Cuba, porque justamente las medidas de actualización económica de la revolución cubana están dentro del concepto de lo que es el socialismo científico, pero claro, a la cubana, porque quien dirige la revolución cubana no es Carlos Marx ni es Lenin. Los cubanos somos los dueños de nuestra revolución, y somos además un aporte, como hecho práctico, somos un aporte a la doctrina marxista. O sea, no tenemos que ir a un manual a buscar recetas para que algún muchachito o alguien por ahí que diga que es comunista nos santigue como el Papa. El que quiera hacer comunismo en Cuba, que vive en Cuba. Se enfrenta a los americanos, vive el día a día y empieza a hacer teoría después. Porque no, en verdad, no aceptamos que desde fuera nadie, ni amigo ni enemigo, nos estén dando el recetario de lo que no es capaz de hacer ellos en sus propios países, quieran verlo en la revolución cubana. Porque nuestra lucha es por día, y a nosotros nos cuesta vida, sangre, sacrificio y sudor. No lo hacemos desde una torre de marfil o de oro haciendo socialismo. Nuestro socialismo es que ir sin referencias, porque a ver dónde está la referencia del país revolucionario socialista en América Latina. Para nosotros por lo menos aprender un poco de ellos, que son los más cercanos. La revolución cubana misma es una referencia, y tenemos el respeto de ver otros procesos progresistas, incluso revolucionarios en América Latina, pero no le dictamos la página de lo que tienen que hacer ellos. Si el señor Chávez dice que él está haciendo el socialismo del siglo XXI, bueno, pues apoyar al revolucionario Chávez, pero nosotros no le decimos a Chávez qué cosa es el socialismo del siglo XXI, ni cómo se tiene que hacer el socialismo del siglo XXI. Eso lo tiene que saber Chávez y el pueblo venezolano. Entonces a veces encontramos a supuestos amigos de Cuba evaluando el socialismo en Cuba desde posiciones académicas, o peor aún, pseudoacadémicas o ignorantes, porque te dan 4 clases de marxismo y tú dices que lo que no se cumple aquí no es marxista. Y todavía pregunto si sabe de historia y si se ha leído el Capital y si es un profundo conocedor del marxismo-leninismo, pero basta. Yo no estoy en contra de las inquietudes, lo que estoy siempre pidiendo, profundizar. La juventud comunista me invita a muchas actividades, voy a todas las que puedo asistir, y siempre con un respeto enorme a lo que ellos se plantean hacer. Dialogamos, conversamos y compartimos experiencias, pero como siempre decimos, las que te sirvan las tomas, las que no te gusten las dejas. Porque aunque uno ya es un comunista de muchos años, también esos años de experiencia nos sirven para que, siendo cubanos, para respetar mucho a los nuevos comunistas, y especialmente si son de otro país, y especialmente a los jóvenes comunistas. Yo lo que siempre pido a los jóvenes, comunistas o no, revolucionarios o no, que profundicen, porque cuando menos hay que ser inteligentes, que estudien, que lean, que profundicen, y no necesariamente creo que en la TV Azteca, en TV Milenio, en los 4 periódicos que se leen en México, ese es el espacio para profundizar. Creo que el espacio de profundizar está en los estudios,
en la reflexión y en la comprensión, en primer lugar, de su realidad nacional. Nadie podrá interpretar la Revolución Cubana si primero no ha interpretado bien, en el caso de México, la realidad mexicana. Nadie podrá desarrollar una sensibilidad especial de solidaridad hacia el pueblo cubano si primero no tiene esa sensibilidad con su propio pueblo, que es el mexicano. Y eso también se lo decimos a nuestros amigos: ámense mucho y amen mucho a México para que nos puedan amar a nosotros. El proceso no es al revés. Admírense mucho, plantéense mucho de lo que pudieron hacer y no hicieron, y de lo que tienen que hacer, para que después que la experiencia le diga cómo se hacen las cosas, tengan las herramientas para acercarse a entender más aún la Revolución Cubana, que es una revolución de pueblo. Esa es mi conclusión.